En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente. Mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. FEMSA presenta The Mexican Dream. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México. En mi tiempo como diplomática, tuve la oportunidad de ver lo que ocurre en la relación bilateral entre México y Estados Unidos y cuántos actores intervienen en ella de distintos niveles: federal, estatal, municipal, legislativos y sociedad civil. Soy Germán Santillán. Diariamente, nuestros países progresan y fortalecen la alianza entre ellos. Son democracias en constante cambio con desafíos particulares en las que cientos de instituciones y actores están en contacto cotidiano. Actualmente, podemos ver ambos países conviviendo en armonía. Tenemos personas desde Alaska viviendo en Yucatán y gente de Sonora trabajando en Arizona. Soy Alexandra Helfgott. Frente a esta multiplicidad de actores, ¿cómo es que hemos logrado hacer equipo? ¿Quiénes lo hacen posible? Y yo soy Ruth Valladares. La tecnología nos ha facilitado la interacción, desde trabajar remotamente hasta el envío de dinero a nuestros familiares que están del otro lado de la frontera. Sin embargo, algunos describirían la relación de ambos países como amor-odio. ¿Cuál es la relación en realidad? Como canta Raúl Seixas en su canción Preludio, el mundo es de quienes hacen realidad sus sueños. Sin importar dónde o cuándo los realices, Hay sueños que soñamos solos. Hay otros que se sueñan en conjunto. Esos son los que se hacen realidad. En este episodio tenemos un invitado muy especial. Representante Joaquín Castro de San Antonio es congresista demócrata quien representa Distrito 20 de Texas desde 2013. Es mexicano-americano de segunda generación. Es miembro de las comisiones de inteligencia, relaciones exteriores y también se integra como miembro del Grupo Hispánico del Congreso, entre muchos otros grupos. Muy bienvenido, congresista. It's great to be with you. Thank you for having me. Es genial estar contigo. Gracias por invitarme. Congresista, en la relación Estados Unidos-México hay muchos actores, no solamente en la rama ejecutiva y los diplomáticos, pero como miembro del subcomité del hemisferio occidental, ¿cuál es el papel del Congreso en esa relación? ¿Y cómo ha visto el Congreso ayuda o daña la relación? Well, I feel like I've seen both. Bueno, creo que he visto ambas cosas en gran medida, sobre todo en los 2 últimos años. Creo que un punto brillante fue la aprobación del TMEC, la segunda versión básicamente del TLCAN. México siempre está entre los 3 primeros lugares entre los socios comerciales de Estados Unidos. Por eso es tan importante la prosperidad económica que cada país genera para el otro. El Congreso, por supuesto, tiene un gran papel que desempeñar en esa sociedad. Creo que gran parte de lo negativo que oímos es que muchas de las voces más estridentes sobre la relación entre Estados Unidos y México provienen de la errónea caracterización de México. A veces, legisladores estadounidenses tienden a reducir la relación al tráfico de drogas o a la construcción de un muro. Creo que esas voces, a menudo, no tienen en cuenta la increíble prosperidad económica que México ayuda a generar para Estados Unidos. Yo diría que hay muchos estadounidenses que no se dan cuenta de que una gran parte de Estados Unidos fue México. Y por supuesto, hay un montón de increíbles contribuciones culturales, económicas y sociales que se deben solo a eso. Ya sabes, esa narrativa está ausente y a menudo la gente del Congreso no habla lo suficiente de ella. El gobernador ha tenido posiciones bastante agresivas en relación a México. ¿Cómo puede ayudar oficiales de nivel federal o estatal para crear una relación más positiva con México? Well, I get concerned when we boil it down. Bueno, me preocupa cuando lo reducimos a unas pocas cosas muy negativas. When you boil it down to building a wall or keeping people out, or you boil it down just to
drugs. Look, I'm not saying that those things are not. No estoy diciendo que esas cosas no sean importantes. La seguridad fronteriza, la reducción del tráfico de fentanilo u otras drogas, por ejemplo. Obviamente es importante, pero hay mucho más en la relación México-Estados Unidos que solo esas cosas. Y todo lo demás tiende a oscurecerse. Así que mi preocupación es que haya otro Donald Trump que solo insista en algunas de estas cosas muy negativas, que defina toda la relación en esos términos, a todo un país y a la gente. Y eso afectará no solo a los mexicanos y a México, sino también a los mexicano-americanos y en general a los hispanos del lado estadounidense de la frontera. Eso es exactamente lo que ocurrió en 2019, cuando un loco, asesino, condujo 10 horas y mató a más de 20 personas e hirió a más de 20 porque los consideraba, cito, invasores hispanos en Texas. Estaba tratando de matar mexicanos, pero no solo mató mexicanos, sino también estadounidenses de origen mexicano y otros. Congresista, ¿nos puede contar un poquito sobre el papel de México y esa relación en su historia personal y su familia? Bueno, mi abuela es de Coahuila, en el norte de México, y ella vino a los Estados Unidos con su hermana menor como huérfana cuando mi abuela tenía alrededor de 6 o 7 años, y fue más o menos justo después de la Revolución Mexicana. Vinieron a los Estados Unidos porque los parientes más cercanos que podían acogerlas no estaban en México, sino que estaban en San Antonio, Texas. Y así es como mi familia terminó en San Antonio hace más de 100 años, desde 1922. Así que México siempre ha tenido un lugar muy especial en mi corazón, pero realmente también es un lugar lleno de misterios, en cierto modo, porque mi abuela se alejó completamente de su familia que se quedó en México. Que yo sepa, ella nunca volvió, nunca tuvo la oportunidad de volver a visitar a su familia de Coahuila. Y cuando mi abuela llegó a Texas, todavía había letreros que decían que no se permitían perros ni mexicanos en los establecimientos de Texas. Además, hablar español era ilegal en las escuelas de Texas. Esa fue la realidad a la que llegó mi abuela y que se extendió a la generación de mi madre, que luchó por los derechos civiles de los mexicano-americanos y otros. Así que esa fue la experiencia de mi familia y realmente influyó en mi propio servicio público y en lo que he intentado conseguir para la gente de San Antonio y para la comunidad latina de Estados Unidos. ¿Hay algo más que quiere compartir con nosotros sobre cómo ve la situación actual o lo que quiere lograr en el próximo periodo del Congreso? Sí, creo que gran parte de mi trabajo consiste en asegurarme de que la historia mexicano-estadounidense forme parte de la historia estadounidense en general. Creo que se ha dejado de lado en la historia de Estados Unidos. No se ha contado mucho en nuestras escuelas, o incluso escasamente en nuestras universidades. Y ahora se ve incluso rechazo a esa narración con la prohibición de libros y otras cosas. Ya sabes, esta hostilidad hacia los estudios étnicos, por ejemplo, estoy tratando de asegurarme de que la historia sí permanezca y esté disponible ahí fuera. Creo que eso podría tener un impacto positivo tremendamente profundo en la relación entre Estados Unidos y México, en el entendimiento entre estadounidenses y mexicanos. Pero aún queda mucho trabajo por hacer. Bueno, muchísimas gracias, congresista Joaquín Castro, por participar en The Mexican Dream. Great to be with you. Me alegro de estar contigo. Como vamos a tener siempre, algunos datos duros con Carlos Galina. Una parte importante de la relación bilateral es llevada por uno de los actores más importantes, los embajadores de cada país. Actualmente, el embajador de Estados Unidos en México es Ken Salazar, quien entró en función desde el 2 de septiembre del 2021.
De la misma forma, el embajador de México en Estados Unidos es Esteban Moctezuma, quien entró en el puesto desde el 16 de febrero del 2021. Una de las partes más importantes de la relación bilateral se lleva a través de sus líderes máximos, los presidentes. El número total de visitas de presidentes estadounidenses a México se contabiliza en 40 al 2022. Sin duda, una parte importante de la relación bilateral es llevada por los presidentes de ambos países. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó México por primera vez el domingo 8 de enero para una visita trilateral con México y Canadá. En esta visita, discutió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, distintos temas que fueron desde inmigración, seguridad y comercio, entre otros. De la misma forma, el número total de visitas de presidentes mexicanos a Estados Unidos se contabiliza en 85 hasta el 2022. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, hay 1.600.000 estadounidenses en México al 2022. De los más de 11 millones de mexicanos que radican en Estados Unidos, más de 150,000 tienen posgrado, 21,300 tienen un doctorado, 24,000 una maestría y 105,000 cuentan con una especialidad. La mayoría de estos mexicanos se ubican principalmente en 4 estados: California, Texas, Illinois y Arizona. Si nos vamos a la educación básica, hay cerca de 307,000 niños de origen extranjero inscritos en educación básica en México, de los cuales 94% de ellos son estadounidenses, de acuerdo con cifras del Instituto para las Mujeres en la Migración. El censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial registra 422,000 menores mexico-estadounidenses estudiando en nuestro país desde el 2014. Desde la primera edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood en 1929, mejor conocidos como los Óscares, 16 mexicanos han sido galardonados con este premio en una o repetidas ocasiones. El cineasta Alfonso Cuarón, a abril del 2021, es el mexicano con el mayor número de estatuillas ganadas en las categorías principales, seguido por Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro. En 2022, Eugenio Derbez recibió junto a la producción y el elenco del largometraje Coda el premio a la mejor película. Wow, estas son cifras realmente fascinantes y complejos. Gracias, Carlos. Y vamos a conversar sobre esa relación complejo, fascinante y mucho más que una relación diplomática, ¿no? Sí, a mí me encanta mucho siempre platicar de los matices de esta relación. Anteriormente solíamos separar, ¿no?, la cultura americana de la cultura mexicana y siempre hacíamos énfasis en qué nos diferenciaba. Pero creo que en ese punto olvidábamos esta parte tan interesante de la zona fronteriza en la que me atrevería a asegurar que no puedes incluso diferenciar qué es más americano y qué es más mexicano. Y fue la verdad que la frontera, cuando fue dibujado, digamos, cruza familias, separaron a las familias y por eso la gente a ambos lados de la frontera son mucho más semejante que distinta, ¿no? Así es. De hecho, es muy interesante saber que, no existen fronteras culturales, ¿no? Es muy difícil delimitar algún espacio geográfico conforme a sus hábitos, tanto de consumo, alimentarios, e inclusive hasta productivos. Y creo que una de las preguntas que siempre nos hacemos cuando hablamos de la relación bilateral entre Estados Unidos y México es, ¿quién la construye? Normalmente nosotros vemos en las noticias las participaciones presidenciales, a los congresos o, principalmente a los políticos, ¿no?, que toman el liderazgo sobre esta relación. Pero quisiera yo preguntarte, Roberta, tú en todos estos años como diplomática, ¿qué reflexiones has tenido sobre quién está construyendo esta relación día a día? Bueno, la verdad es que quiero decir que son los diplomáticos que lo hagan todo. Pero la verdad es que yo creo que realmente los diplomáticos hacen cosas muy importantes. Pero yo creo que los actores que realmente son los motores de la relación son personas afuera de gobierno. Para mí, estas personas son
los embajadores reales. Y estoy hablando de, estudiantes en intercambios, actores que trabajan en ambos lados de la frontera, los chefs, los cocineros que lleva la cocina de su país al otro. Empresarios, seguro que sí. Pero yo creo que con ese flujo de personas tan intensa y los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, que lleva a todos una experiencia global, pero especialmente en esa relación, yo creo que ellos tienen el poder o de elevar la relación y el entendimiento de todo, o se puede dañar a veces, ¿no? Se puede reforzar los estereotipos y etcétera. Pero yo creo que tan importantes son los federales, los oficiales de nivel federal o estatal, pero realmente no podemos decir que esa relación no está afectada mucho más, yo creo, que los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Sí, cierto. Y quiero hablar un poquito del impacto que ha tenido las redes sociales en cuanto a la relación bilateral. Hoy en día, por ejemplo, estamos viendo mucho uso de TikTok. Vemos una señora en Oaxaca o Puebla usando su comal para hacer tortillas. O una persona de donde vivo yo, en una comunidad rural en Carolina del Sur, en su granja cosechando. También vemos personas en ciudades grandes como Ciudad de México o Nueva York. Y pues con eso vemos de primer mano, digamos, esas vidas en ambos lados de la frontera. Y justamente lo que mencionas, Alexandra, creo que ha dado visibilidad a muchos otros temas que son importantes en esta interacción cultural, porque antes, desde mi perspectiva, solamente nos enfocábamos en los migrantes mexicanos que están viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y ahora ya hay otros temas, o sea, ¿cuántos estadounidenses viviendo en Estados Unidos de alguna manera admiran o interactúan con la cultura en México a través justamente de las redes sociales? O a la inversa, lo que platicamos en algún otro episodio, los estadounidenses viviendo en nuestro país y que ahora de alguna manera también ellos están experimentando un intercambio cultural ahora con México. Es muy interesante también porque las cifras que nos han dado Carlos sobre la cantidad de estadounidenses viviendo en México, eso fue por parte del Departamento de Estado o la embajada, que la cifra es mucho más grande, mucho más grande. De hecho, lo que mencionas, Roberta, lo podemos ver nosotros todos los días, tanto en México como en Estados Unidos. Ves el intercambio de personas que están trabajando en restaurantes, caminando las calles o inclusive pues los estadounidenses que vienen a retirarse aquí a México. Entonces, pues creo que todo este gran cúmulo de experiencias que, llegan a las comunidades tanto en Estados Unidos y en México, nos enriquecen muchísimo. Nosotros lo vemos en la Mixteca. Cada vez hay más restaurantes de comida internacional por los migrantes que se fueron a trabajar a Chicago o a Nueva York, que aprendieron a hacer comida italiana y que ya tienes el restaurantito en una comunidad súper chiquita, ¿no? Entonces, todo este intercambio creo que es sumamente importante, pero también creo que me gustaría poner sobre la discusión quién se encarga también de oficializar esta participación ciudadana, porque, por ejemplo, en nuestra participación en la Cumbre de las Américas, algo que sí tengo que reconocer del Departamento de Estado es que hicieron un scouting de líderes juveniles, de líderes de asociaciones civiles, de líderes empresariales y no solamente políticos que participamos en las mesas de trabajo y que cada quien compartió cómo es que está impactando a su comunidad. Y creo que esos foros también son muy importantes para darle voz y voto a aquellas personas que están construyendo día a día nuestra relación. Eso es una cosa muy interesante, Germán, porque desde el inicio, en las cumbres de las Américas, han sido una parte de la sociedad civil. Bueno, obvio, de hablar de sociedad civil, de toda la región del hemisferio occidental, no podemos incluir, o ellos no han podido incluir un grupo tan grande o realmente representantes que fueron de toda la multitud de sociedad civil. Pero yo creo que
La idea fue, eso es muy importante, no solamente para demostrar de manera pública la diversidad, de la región, desde Argentina hasta Canadá, sino también, y eso es la cosa mucho más difícil, asegurar que los políticos en esas cumbres escuchan de personas que son afuera del gobierno. Personas jóvenes, personas artistas, personas, artesanas, todo tipo de grupos. Yo no sé si ha logrado que los políticos, los líderes están escuchando. A veces es un poco incómoda, porque los grupos digan cosas que a veces ellos no quieren escuchar. Pero creo que es muy importante, aunque es solamente una parte chiquitita de la sociedad civil en todos los países, una manera de llevar la voz de esos grupos, esas personas, esas comunidades a los líderes por lo menos cada tal años, y que el líder de Argentina puede escuchar de jóvenes de Nicaragua o etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante, y eso es algo que tenemos nosotros, parte de la sociedad civil, hoy como ciudadanas hoy, tenemos que empujar para continuar esos tipos de encuentros, insistiendo que nos escuchan. Y hemos hablado del rol que tienen los gobiernos y también los individuos, pero también las empresas tienen un papel bien importante en la relación bilateral. Son un protagonista bien importante en esta relación. Vemos fábricas en ambos lados de la frontera, mexicanos trabajando en Estados Unidos, estadounidenses trabajando aquí en México, y pues a través de esas empresas vemos la relación bilateral de otra forma. Sí, justamente como experiencia de la chocolatería, la verdad es que muchas veces hay muchos clientes que están en Estados Unidos, algunos de origen mexicano, algunos no, pero que de alguna manera conectan con lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque están como un paso más adelante en el sentido de que estoy buscando un producto que se ha hecho en el lugar donde están impactando, ¿no? Entonces, me gustaría también como analizar un poquito hacia adentro y decir, ¿qué es lo que ha cambiado en esta perspectiva de estos clientes que tenemos en Estados Unidos, que ya están viendo también un nuevo panorama de quiero productos que estén impactando directamente en las comunidades? No quiero que las ganancias o que el impacto de lo que yo estoy consumiendo siempre esté focalizado en un solo lugar, ¿no? O tal vez que esté focalizado únicamente en mi país, sino que estén abiertos también a que justamente esta relación, que yo creo es la más importante entre estos dos países, se vea beneficiada a través de un ciudadano, digamos, común. Que creo que esta perspectiva es la que hace y fortalece nuestras relaciones, porque muchas veces tú como ciudadano común y corriente solamente ves las noticias y escuchas lo que se dicen en los foros o en algunos congresos, pero evidentemente lo que dice Ruth es muy importante, porque todos nosotros con nuestro consumo, con la forma en la que estamos viendo televisión o series, leyendo libros, vacaciones, o como vacacionamos, pues estamos construyendo esa relación. Entonces yo creo que aquí lo interesante es decir, ¿quiénes son los verdaderos actores que están construyendo esta relación? Yo creo que somos todos nosotros, y cuando estamos conscientes de ese gran poder que tenemos como ciudadanía, creo que las cosas cambian muchísimo y para bien. Yo estoy totalmente de acuerdo, Germán, y también con Ruth, porque yo creo que la presión, digamos, en una manera positiva de nuestras poblaciones se puede realmente ayudar los que dentro de gobierno quieren mejorar la relación. Fue muy interesante lo que dijo el congresista Castro, porque él habla de la reducción de la relación a las cosas solamente negativas, ¿no? O a la percepción de México para muchos estadounidenses, como los títulos, como has dicho, lo de droga, lo de violencia, qué sé yo, la verdad es mucho más complicado, mucho más positiva, y fue interesante lo que él está pensando en cómo puede ayudar a dar más lo positiva
a la relación. Y Roberta, todos sabemos que tú fuiste un actor súper importante en el tema migratorio entre México y Estados Unidos. Y a mí me gustaría saber desde tu experiencia, ¿cuál sería tu ideal? Tú que ya conociste cómo es el sistema, ¿cuál sería tu ideal para que esa relación fuera cada vez mejor? Yo creo que es algo muy interesante como embajadora, cuando yo estuve aquí, que está definido legalmente como representante personal del presidente, que es muy interesante esa definición, pero yo creo que lo ideal en esa relación es que respetamos uno el otro, que tenemos un respeto mutuo, que actuamos en una manera que toma en cuenta el otro, aunque siempre vamos a tener nuestra perspectiva, nuestra soberanía, sabiendo que nosotros no podemos prosperar sin el otro. Jamás, la verdad. Si queremos llegar hasta nuestra potencia humana de cada uno de los ciudadanos, no podemos actuar de manera unilateral. Eso es la cosa más importante para mí. En temas migratorios, temas de narcóticos, temas de desarrollo económico, para el bienestar y para mejorar la situación de desigualdad que está creciendo en los Estados Unidos. Ojo, no solamente en otros lugares. Así que para mí, tenemos que incentivar los actores no gubernamentales de trabajar juntos también, cruzar fronteras, combatir el odio, el perjuicio que existen en los dos países como en todas partes, y asegurar que todos entiendan que o subimos o bajamos juntos. Y no podemos olvidar que cada día es una oportunidad para mejorar, fortalecer y crecer esta relación con cada intercambio. Si es de bienes, de comercio, si son pláticas o intercambios de cultura, cada día es una oportunidad para seguir mejorando esta relación tan importante. Y también una gran oportunidad de aprender uno del otro. Algo que me encanta mucho de esta visión que tienen los Estados Unidos es de empoderar a nuevos liderazgos, a nuevos jóvenes, escuchar la voz de los actores justamente que están día a día construyendo. Y creo que ese es un punto que México debería potenciar todavía. Siento que es algo que todavía le falta experimentar y que pudiera ser una gran oportunidad para ahora desarrollar a los jóvenes mexicanos desde su gobierno. Así es, creo que una sociedad cada vez más empoderada, como dices Roberta, como dices Alexandra Ruth, nos va a permitir descubrir nuestro potencial, porque creo que todavía México y Estados Unidos no han descubierto el 100% de su potencial, y eso también a mí me llena de mucha esperanza, saber que cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena para que esa unión entre naciones nos ayude a salir adelante, entendiendo las diferencias culturales, entendiendo nuestras diferencias históricas, porque también tenemos que admitir que existen pues muchos episodios en nuestra historia que pues nos han puesto pues de un lado y de otro, pero creo que entendiéndolo y pues trabajándolo vamos a poder tener un futuro más próspero para todos. Una conversación riquísima, creo, y bueno, vamos entonces, todos nosotros cada día. Gracias por escuchar The Mexican Dream, segunda temporada. Sigue, escucha y comparte nuestro podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Te esperamos en el próximo episodio. Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto se hacen realidad. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.